Estoy ahorita como regidor aquí en San Nicolás. Sí. Muy buenos días, muy buenos días. Hoy buenos días. De agosto de 2020 y esta es la mesa grillera de sábado. Yo soy Salvador Borrego y como siempre le voy a pedir a quienes amablemente hoy nos acompañan en esta mesa, ¿sí? Que se presenten, que den una breve descripción de ellos para que sepan ustedes pues quiénes estamos aquí. Y por supuesto a nuestros amigos que nos siguen por Facebook Live, estamos a la orden pues para atender sus comentarios. Y como siempre les decimos, si quieren entrar de acá, pues díganos y les enviamos la liga para que entren acá. Antes mandábamos la liga de manera abierta, pero hubo gente que nos reventó la sesión y entonces ahora tuvimos que hacerlo de este modo. Pero por lo pronto empezamos José Arcadio, preséntate por favor. ¿Cómo están? Muy buenos días, José Arcadio Cendejas Espinosa, actualmente regidor en San Nicolás. Fui candidato a la alcaldía de San Nicolás en el 2015 por Movimiento Ciudadano y me mantengo en esta plataforma y aquí estoy para servirles. Me tocó ser alumno de Salvador Borrego en la preparatoria número 9, estudié en la Facultad de Ciencias Químicas y me dedico a vender, dar servicios, asesorar espectrómetros de emisión óptica. Muy bien, excelente. Ernesto. Bueno, Ernesto Cerda, para ustedes, director del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos, más de 25 años de estar en la lucha por buscar un país mejor y un mundo todavía más abierto para que haya oportunidades para todos. Esa es la misión del instituto. Excelente. Raúl, por favor. Buenos días a todos. Mi nombre es Raúl Monter. Actualmente soy vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales, editorialista en 3 sitios de internet, observador de la política nacional y recientemente incorporado al Programa Nacional por México, que es un programa ciudadano para competir y rescatar la soberanía de la Cámara de Diputados Federal. Gracias. Muy bien, Pablo. Paula Borrego, maestra en estadística, segunda de a bordo en Saba Consultores y aquí hospedando la mesa. Muy bien, pues empezamos, compañeros, como siempre, mostrando la información que tenemos, saludando ya a Mónica Montemayor, que amablemente ya nos está siguiendo acá por Facebook. Y bueno, déjenme comentarles que nosotros tenemos un proyecto de medición, de monitoreo nacional, con el propósito de tener una idea de cómo se va moviendo este fenómeno en el esquema de suscripciones, pero una parte la socializamos, que es lo que vamos a hacer justamente en este momento, ¿sí? Entonces, empezamos como siempre mostrando pues, lo que la gente tiene en mente, ¿sí? Me imagino que es la primera filmina. ¿Sí? No. Vamos a empezar, perdón. Vámonos en el orden que tenemos, ¿sí? Vamos a empezar, pues, con el tema de los decesos por COVID. Ahora estamos monitorizando esto a nivel nacional y a nivel estatal también. Miren, lo que tuvimos el día de ayer fue un valor de 926 decesos que representa una alerta negativa. Los monitoreos se hacen para que los encargados de estos procesos reaccionen ante lo que está sucediendo. En la semana pasada tuvimos de manera consecutiva 4 advertencias negativas y el fin de semana, por fin de semana nosotros consideramos el domingo y el lunes que normalmente bajan, sí, quedan por debajo del promedio, o sea, de esos 485. En esta ocasión solamente el domingo bajó, el lunes ya no bajó. El lunes brincó y de hecho se acercó a la línea de advertencia con 706 decesos. Y el día de ayer suena una vez más la alerta. ¿Esto qué significa? Que tenemos un proceso que está descuidado, que está desatendido. No hay una reacción. Y lo vemos en las declaraciones que hace tanto el presidente López Obrador como el doctor Hugo López-Gatell. Según ellos, vamos bien. Según los datos que tenemos, estamos muy mal.
no se aprecia ningún signo de avance, o sea, no, vamos, tenemos una situación donde cesaron las series arriba del promedio, quiere decir que dejamos de empeorar, pero estamos mal, ¿sí? Y no tenemos ningún signo de mejora. Y los responsables de esto están tercos en que las cosas así están bien. Es una tragedia nacional lo que vivimos en este tema, porque tenemos un problema muy serio y unos responsables de atenderlo muy obsesionados con que ellos lo que están haciendo está bien a pesar de lo que tenemos en los datos. Si vemos la siguiente historia, vamos a encontrar que hay una situación distinta. En el caso de Nuevo León, estuvimos peor incluso porque se dio una sucesión de series por arriba del promedio que nos obligaron a recalcular los límites. Estos círculos o elipses invertidas de color rojo significa que 8 valores consecutivos quedaron por arriba del promedio y estábamos en una situación muy, muy crítica. Y sucede una cosa que es lo que uno espera en estos casos, ¿sí? Que los responsables entiendan que están mal las cosas, número 1. Número 2, que vean algún esquema diferente, ¿sí? Y esto es lo que ocurrió en Nuevo León. Esta línea magenta dice ajuste estratégico. O sea, a partir de esta línea magenta se empezaron a hacer una serie de cosas muy parecidas a las que aplicaron o están aplicando de manera exitosa en Guayaquil, Ecuador. Y los resultados, aunque todavía no son contundentes, sí muestran o sí por lo menos sugieren que el esquema nuevo está funcionando. Eso es lo que deberíamos de ver a nivel nacional. Un reconocimiento del problema y un esquema estratégico diferente, ¿sí? Que nos permita por lo menos abrigar la esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Lamentablemente no lo tenemos, afortunadamente lo tenemos en Nuevo León. Vemos la siguiente. Ya entramos pues al reporte político y les decía, siempre es muy importante tener muy claro en qué está la gente pensando y claro, el tema es la pandemia, ¿sí? Por más pues que queramos ocultarlo, si la gente está viendo que se están muriendo amigos, familiares, conocidos, pues es claro que este es el tema que domina de manera muy clara. Estas son respuestas espontáneas. 46.5% está pensando en el tema de la pandemia, pero si ustedes observan los otros casos, la vacuna es una situación del mismo tema, ¿sí? Lo pueden agregar ahí, el color de la pandemia lo pueden agregar ahí, los muertes por COVID, por supuesto que también está ahí. Y luego los otros temas, pues realmente tienen muy poco peso específico con respecto al tema fundamental de la pandemia. Y bueno, esa la brincamos. Y nada más debemos ver la primera página, porque esas ya son muy poquititas, ¿sí? Entonces vemos la siguiente, porque ahora incluí una variable que normalmente era dominada por el tema de la inseguridad, ¿sí? Y ahora, aunque es un empate técnico, supera la estimación que tenemos como entendido como el principal problema del país ya es el coronavirus. Entonces son dos temas fundamentales, coronavirus e inseguridad, y en los dos temas tenemos problemas a nivel nacional. La inseguridad está repuntando de manera importante. Este viernes vamos a ver qué valor tenemos, pero ya llevamos 7 valores consecutivos arriba del promedio. Este viernes podrá ser el 8º y será una situación clara de empeoramiento en ese tema. Y luego sigue el tema de la corrupción, que es el tema que le gusta mucho al presidente utilizar o mencionar, la economía, la falta de empleo. Bueno, vemos la siguiente. La aprobación al presidente. Miren, aquí en este tracking lo que tenemos es una aprobación del presidente de 59%. Sí, es más o menos el valor que ha tenido últimamente. La semana pasada, lo vamos a ver en el monitoreo, tuvo un valor alto relacionado de manera muy clara con la detención de El Marro. Vemos la siguiente. La siguiente. Aquí está, por ejemplo, bueno, aquí tenemos la calificación del presidente. Sí, él subió la semana pasada y recuperó. Fue una situación efímera. Vemos la siguiente.
Pero no tenemos el monitoreo de la aprobación, hija. No lo seleccionamos. Bueno, está bien. Ok, vamos entonces a ver esto. Miren, esta es la pregunta que tiene que ver con la identificación partidista. Miren lo que sucede. Este es un contrasentido. Debería del PRI estar hundido de acuerdo a las teorías que hablan de que, pues, si detienen a Lozoya y va a implicar a gente del PRI, pues entonces el PRI y el PAN deberían de estar desfondados. Bueno, no está sucediendo eso. Incluso aquí tenemos una situación que sugiere que si el tema de Lozoya no se maneja bien, podría revertirse. Hay un elemento nuevo que no está contemplado aquí, porque esta medición se hizo antes de esta denuncia en contra de Peña Nieto y de Videgaray. Pudiera eso modificar las cosas. Pero por lo pronto, a pesar de que es un tema que se ha estado explotando ya desde hace semanas, no se ve que esté teniendo el efecto que el presidente esperaba. Vemos la siguiente. El caso del PAN es igual. O sea, no tenemos las alertas negativas que deberían de asociarse al tema de Lozoya. Vemos la siguiente. Movimiento Ciudadano incluso tiene ahí un valor muy cercano a la advertencia positiva. La siguiente. El caso de Morena, sí, en identificación partidista, bueno, pues tiene un valor ahí, ha tenido algunos valores arriba del promedio, sí, se ve más o menos fortalecido, pero este último valor es un valor que refrena esa situación que había tenido. Sí, pero no llega a la alerta positiva y sí se ve algún avance en identificación partidista. Pero más importante que esto, para efectos de evaluar las cosas, es la intención de voto para la elección para diputados. Vemos la siguiente. Miren, el PRI en intención de voto para diputados está estable. O sea, no está afectado, no tiene alertas negativas. La siguiente. El PAN tampoco. Sí, o sea, hay unos valores ahí debajo del promedio, pero no llegan a la advertencia negativa. Vemos la siguiente. Y en el caso de Morena tampoco está la alerta positiva que debería de esperarse como consecuencia de este asunto, ¿sí? De Lozoya. Vemos la siguiente. Miren, hay esta pregunta que es interesante porque es la que tiene que ver con si usted quiere que el presidente renuncie o no. Se formó esta serie debajo del promedio y lo interesante aquí es que esto nos permite observar qué sectores sociales son los que están más interesados en que el presidente renuncie y qué sectores son los más interesados en que no renuncie. Miren, lo que está en azul es la gente afín al presidente López Obrador, ¿sí? Y tenemos aquí a Chiapas, a los que son de 68 años o más, a los que no son ni solteros ni casados, a quienes se dedican al hogar, quienes no tienen internet, quienes aprueban la labor del presidente López Obrador y quienes se sienten identificados con Morena. Por otra parte, ¿dónde están las debilidades? ¿Dónde está la gente que está fuerte en contra del presidente? Los que son solteros, quienes tienen más de 15 años de estudios, quienes trabajan fuera de casa, quienes sí tienen internet, quienes desaprueban la labor del presidente López Obrador y quienes tienen que gastar algo de sus ahorros o vender algunos bienes para solventar su actual situación económica. Estos son los sectores que están más molestos, ¿sí? Veamos la siguiente. Usted o alguien de su familia recibe apoyo de alguno de los programas del presidente López Obrador. 41% de los mexicanos están recibiendo beneficios, ¿sí? De los programas sociales. Vemos la siguiente. ¿Conoce usted a alguien que no utilice el cubrebocas al salir de su casa? El 77.7, o sea, 78% sabe de alguien que no usa cubrebocas. Esta es una estadística terrible.
La semana pasada intentamos verlo de manera directa y pues claro, como es una pregunta que tiene que ver con el deber ser, pues la mayoría, más del 90%, nos dijo que ellos sí usaban cubrebocas. Entonces aquí estamos aplicando el esquema del primo de un amigo, ¿sí? No les preguntamos por ellos, les preguntamos por alguien más y se ve un valor pues que es realmente alarmante. Esto puede estar asociado al problema que tenemos en la pandemia y puede estar asociado a la indisposición tanto de López-Gatell como del presidente López Obrador de no usar cubrebocas. Pudiera, ¿sí? Vemos la siguiente. Y bueno, es todo lo que tenemos en cuanto a la presentación. Yo les quiero pues comentar que esta semana ha sido interesante por varias cosas. El tema central, yo creo, de impacto mediático es esto que acaba de ocurrir con, bueno, aquí nos están mostrando la aprobación, sí, cómo había tenido un impacto por el marro y ya este último valor que tiene el presidente se acerca incluso a la línea de advertencia negativa. Entonces, les decía pues que tenemos ese asunto y yo siento pues que hay una condición también de pues inquietud en muchos sectores, ¿sí? Hay gobernadores que están pues participando, preocupados por este asunto de la pandemia. A mí me hicieron el favor de invitar 10 gobernadores hace 2 días en Torreón y les expuse algunas cosas sobre cómo estamos viendo la situación esta de la pandemia, un poco estas gráficas que les acabo de mostrar. Y van a participar en una reunión con el presidente en la CONAGO, pero hay una serie de rispideces. Por otra parte, yo creo que muy relevante fue también el comunicado que hace un grupo pues identificado con la izquierda, encabezado en mucho por Orlando Cordera, y están planteando, curiosamente, pues exactamente lo mismo que ha estado planteando el Consejo Coordinador Empresarial y los grupos empresariales, en el sentido de que se deben de tomar decisiones en el ámbito económico para evitar que esto nos lleve a una situación muy, muy, muy grave. Entonces, pues, tenemos una situación donde hay voces desde todos los ángulos que le están pidiendo al presidente que corrija las cosas y lo que observamos es una actitud muy firme en el sentido de continuar exactamente como vamos, ¿sí? Y entonces, pues, más o menos eso es lo que tenemos. Es un panorama interesante. La próxima semana vamos a ver cómo se afecta esto, pero por lo pronto yo lo que quisiera es saludar a Marta Cantú, que también nos está viendo, y darles a ustedes ya el uso de la voz para que nos comenten lo que consideren pertinente. Como siempre, les pregunto, ¿quién quiere empezar? Hoy no vino Lomas. No estoy seguro de haberle mandado la liga a Lomas. Adelante, José Arcadio, te escuchamos. No te escuchamos. Yo creo que los números que muestra sobre las personas que conocen personas que no quieren utilizar cubreboca es muy clara. Realmente no tenemos la cultura de querer utilizarlo, pero también estamos teniendo algunos problemas los gobiernos para evitar las aglomeraciones de la gente. Les decimos no vaya al restaurante, no hagas esto, no hagas lo otro, pero yo quisiera que vieran, y es una problemática que he tratado de resolver aquí en el municipio, quisiera que vieran las estaciones de los camiones, donde están esperando el camión para irse a sus casas, y tenemos una aglomeración terrible, y la mitad no usan cubrebocas. Es un problema de cultura muy grande. Creo que deberíamos nosotros, entre ciudadanos, decirles ponte cubrebocas, porque de otra manera esto va a seguir siendo hacia arriba. Sí, pero mira, hay una situación interesante en ese sentido. El presidente ha sido muy enfático de que es más importante que eso es que la gente no se sienta presionada, ¿sí? Hicieron uso político del tema de Jalisco con el incidente que hubo con la persona a la que le llamaron la atención por no usar cubrebocas y que luego resultó muerta. Sí, entonces yo siento pues que
de algún modo, esta idea de usar cubrebocas es saboteada por el propio presidente. Sí, es correcto. Es correcto, y por eso no tenemos esa cultura, pero por ejemplo hay números muy importantes, por ahí vi, sí, el número de muertos en Japón, y ves tú la disciplina de la idiosincrasia japonesa, donde todos usan cubrebocas, y ves a los mexicanos caminando por el centro de México, el de Monterrey, sin cubrebocas. Yo creo que nosotros como sociedad, más que los gobiernos, la sociedad debe decirle, ponte cubrebocas. Lo que yo practico que el gobierno debe manejar es estar por ahí para que la sana distancia se maneje en las estaciones de los camiones, o aumentar el número de camiones en las horas pico para que no haya aglomeraciones. Sí, muy bien, Arcadio. ¿Quién sigue? Pues si quieres, a tu servidor. Adelante, Ernesto. A ver, yo quisiera focalizar la participación en 3 ejes. El primer eje sería obviamente el problema de Lozoya o la situación de Lozoya. El segundo sería el COVID, y el tercero, otra circunstancia interesante, que es el retorno a clases. Un cuarto que ya, si hay tiempo lo vemos, es el problema de ecología e inversión en la investigación y la ciencia en el país. Pero de entrada yo quisiera plantear el caso Lozoya. Te recordarás que hace un par de semanas hicimos un documento que se dice Jugar con el librito o Gobernar con el librito. Y ahí planteamos de manera muy clara que el gobierno, todos los gobiernos que están en el poder, tienen una serie de reglas que tienen que seguir para conservar y acrecentar el poder. Y creo que el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel, está siguiendo el librito de cómo controlar y manejar a la ciudadanía, en ese caso a los gobernados, y cómo consolidar su gobierno. Entonces, y aventé una teoría muy clara y dije, el caso de Lozoya no es un caso jurídico, es un caso político electoral. Abundé más en el sentido de decir, tan es electoral que el juez que lleva la causa estableció que se corrían 6 meses más para ambas partes, tanto para la fiscalía como la defensa, para la aportación de datos y de informaciones y de pruebas y de testigos. Y si tú cuentas los 6 meses, vas a encontrarte ya dentro del periodo electoral. ¿Por qué nosotros seguimos diciendo que es un aspecto estrictamente político electoral? El día de ayer, Lozoya se presenta ante la Fiscalía Nacional y hace una denuncia de hechos. Y quienes conocen de penal, de hecho, nos dijeron, oye, no puede hacer una denuncia de hechos quien está implicado. ¿Y quién es el principal hacedor, el principal sujeto activo en el delito? Dice, en todo caso, es una confesión de parte para, en su momento, asumir que hay otros cómplices con él, pero no puede ser una denuncia de hechos. Es, en todo caso, una confesión de parte para decir, no soy el único, hay Juan, hay Pedro, hay Gonzalo, hay y aquí están las pruebas. Entonces me dice, maestro, me dice, mira, Ernesto, lo que está pasando es un aspecto que comentaste tú la vez pasada, es un aspecto estrictamente político-electoral. ¿Qué tiene? Y yo lo abondé con él y le mandé la siguiente tesis. Le dije, mira, nosotros hemos estado visualizando, y recordarás que hicimos una proyección de los muertos por violencia, y que te decía que íbamos, según nuestra proyección, a subir, que había 3 escenarios, y creo que estamos en el escenario más peor para el gobierno, en la suma de más de 50,000 muertos para la mitad de año, y que podíamos llegar a los 116,000 muertos en diciembre de violencia. Y yo le decía, mira, tenemos el problema de violencia que está aflorando en el país con una adición, el hecho de la actitud de la sociedad con relación a los malhechores o a los ladrones. El problema de la justicia en sus manos. No pasa día, y en este país no se ven todos, donde la gente, la ciudadanía, el pueblo, se levanta
y toma la justicia en sus propias manos. Entonces, ese es un hecho que no había permeado tanto. A lo mejor por las condiciones de información, hoy estamos más enterados, a lo mejor los hubiera, pero hoy es un hecho claro, demostrable, de que se están tomando la justicia en sus manos. Es un hecho adicional que no estaba en la variable. O sea, era una variable que decíamos, se puede dar, pero es muy lejana. Pues hoy es una realidad pasmosa, la justicia en sus manos. Ese es el primero, decíamos, tienes el problema de la violencia que se viene acrecentando, la posibilidad que toma el gobierno de no mover los manejos y la estrategia de seguridad. Dice que todo está muy bien, que vamos caballo de Hacienda. Entonces, este hecho, y decía Einstein, que si tú piensas que haciendo las mismas cosas vas a tener resultados diferentes, olvídate, definitivamente vas a seguir teniendo el mismo resultado. Entonces dijimos, ahí tienes un problema grave. Tienes el problema de salud, que ya subió los 53,000 muertos. Nosotros decíamos, si te acuerdas, en la predicción que hizo el instituto por allá febrero, decíamos que en agosto íbamos a llegar a los 55,000 muertos. Pues por ahí andamos y vamos a primero los primeros 10 días de agosto, ya ahí andamos rascando los 55. Claro. Y decíamos también, no sé si te acuerdas, y esta es una nueva proyección que estamos haciendo, que en este caso vamos a llegar a 116,000 muertos por ahí de diciembre. Ojalá y nos equivoquemos, ojalá la proyección, pero hemos estado haciendo un análisis, fíjate, dentro de los primeros 20 días de la pandemia, hubo 159,000 contagiados. Y luego, a los siguientes 28 días, ya tenemos 317,635. En el caso de fallecimientos, durante los primeros 90 días de la pandemia, se registraron 19,080 decesos. En 14 días se duplicaron a 28,510 y casi se elevaron al doble en los siguientes 38, 52,298. Este manejo de la pandemia nos lleva a que no están haciéndose las cosas como deben de hacerse. Y ahí están los números. Alguien me decía, Ernesto, se te olvida un detalle. Esos 52,298 muertos, no es eso el problema. Me dijo, esos tienen familia, tienen padres, tienen hijos, tienen nietos, tienen hermanos, tienen compadres. El impacto social y moral para el pueblo es muy grande, muy terrible, dice. Le dije, tiene razón, me parece que esa variable que no es posible de medir, pero sí de percibir, la vamos a incluir en nuestra visión. Pero al grado de que el día de ayer, si mal no recuerdo, el presidente se sacó por ahí de la manga un acto de que todos los días a cierta hora toda la burocracia rinda un minuto de silencio por los deudos. A mí me parece que son medidas desesperadas. Esto se está sumando, estoy sumando. Problema de inseguridad, problema de la salud, el número de muertos de la salud, lo que está permeando en el sentimiento de las gentes de que ya tengas cercano a ti un deceso. Eso es lo que va a impactar. Y tercero, el problema económico. El proyecto de economía de este país está sumido en un hueco terrible. Yo te puedo decir, los últimos 15 días, los bonos mexicanos sufrieron una merma de más de 17,000 millones de dólares. Estoy hablando de los últimos 15 días. No sumarizamos todo lo que ha salido en el resto del año. ¿Qué te quiere decir esto? Que hay una constante en el problema económico que va a tronar en diciembre. Yo ayer platicaba con dos expresidentes de cámaras de las empresas de diferentes rubros y me decían con toda razón, no Ernesto, si ahorita no sabes el problema, todavía tenemos algo de inercia, pero ¿qué te va a pasar en noviembre y en diciembre que tengamos que pagar aguinaldos, que tengamos que proyectar el año que viene? Tú no sabes qué está pasando. No, sí me queda claro. Esta persona de la Ciudad de México fue presidente de una cámara
y me pasó una serie de datos, pero terribles, o sea, de decir, necesitamos hacer algo, necesitamos retomar unas medidas de apoyo, si no esto se va a... Entonces, estas tres cosas, unidas a otras más, como el caso de la educación, la vuelta de los alumnos a las escuelas, es todo un problema. El hecho de volver a las televisoras como elemento fundamental, el volver a dar el pachiche a las televisoras, porque ahora como ya cambió, ya no es como le llamaban antes a los empresarios y a los reporteros, ahora se llama pachiche, pues ahora ya el pachiche ya le llegó a Azteca, a Multimedios, a Milenio, y obviamente a Televisa. Entonces, todas estas cosas están de mala manera conjuntando para crear un problema que nosotros consideramos que le va a tener serias desavenencias al gobierno de Andrés Manuel, sin dejar considerar la lucha interna que se mantiene en el gabinete y entre las diferentes fuerzas y grupos en Morena. Entonces, todo esto está generando un caldo de cultivo que ojalá el presidente y sus asesores entiendan la gravedad y tomen decisiones. Entonces, por eso, ¿te acuerdas que yo les decía? Esto lo van a ir mediando. El manejo de Peña Nieto se lo van a dejar para enero, febrero, para que sea el impacto para el 21. Pues no, parece ser que ahora va a tener que usarlo porque ya se les acabó el tiempo. Entonces, este es otro detalle. Y yo te decía ayer, el problema de nuestro pueblo es que tiene una capacidad de olvido terrible. Yo te digo, oye, ¿qué pasó hace un mes? Y tiene que ser un hecho muy controvertido, muy especial para que te acuerdes. Entonces, van a tener que llevársela de manera permanente de aquí hasta febrero, marzo, este juicio. Si no, no les va a alcanzar. Y lo sacaron antes por estas serie de informaciones que se están formando. Nosotros consideramos que estamos sumándonos a lo que hicieron el grupo de intelectuales de Cordera y un grupo de empresarios también que tienen una serie de medidas para más que generar una crítica sin propuesta, busquemos formas de salvar al país. Aquí no es problema de salvar al gobierno, ya el problema es más para allá. Ya no es el problema del gobierno, es el problema del país, de la clase obrera, de la clase empresarial, de la clase campesina, que están en verdadero problema. No te quiero decir lo que está pasando en la agricultura con respecto a que no han llegado las semillas, que no les han llegado los fertilizantes, que no les han llegado para acabar con las plagas. Todo esto se está juntando. Entonces hay una incapacidad permanente en el equipo y sigo insistiendo, el gobierno, Andrés Manuel, tiene que hacer un ajuste verdadero en su gabinete y llevar gente de capacidad, de suficiencia y de experiencia para resolver problemas. Yo creo que hasta ahí para no extenderme más. Muy bien, excelente. Te escuchamos, Raúl. Gracias. Buenos días de nuevo. Antes de hacer mi comentario, quisiera hacer dos preguntas, maestro Salvador. Primero, no recuerdo exactamente en cuál gráfica, pero pones que ni solteros ni casados. Entonces, ¿qué son? Son viudos, son divorciados, son, sí. Digo, se me hace una expresión así medio vaga, porque si no son solteros, pues están casados. Si no son casados, pues están solteros. Si son los viudos, los divorciados, que no nos quieren decir. O son maricones, no sé. No, tampoco. Pero bueno, esa es una pregunta, sí. Sí. Y la otra. Qué bueno que no está Ena todavía, porque si no, ya te hubiera puesto una etiqueta con ese comentario. Bueno, la otra es preguntar por qué no invitaste a Ena, hombre, pues digo. No, yo la invité, por supuesto que la invité, a pesar de que me acusa de ser machista, sí. Porque ya ves que las juventudes ahora traen una bola de etiquetas y te ponen una y no te ponen otra, y de repente son contradictorias unas y otras. Pero pues esta mujer no está tan joven, ¿no? Digo, es mediados de 40, ¿no? Pues sí.
Pero vamos, es algo pues que ahora está muy popularizado, ¿sí? No hay discusión sobre cosas concretas, sí hay etiquetas, sí, y ya ponerte una etiqueta, pues ya resuelve todo el problema, sí. Ya estás descalificado, ya estás desautorizado, ya estás jodido, pues, para hablar en otros términos más claros. En términos que nosotros entendemos. Sí, entonces, bueno, pues es así. Un grupo de intelectuales en estos días en Estados Unidos publicó un texto donde habla de esos problemas que tenemos con esta generación, que se sienten ofendidos por todo, ¿sí? Y entonces hay una serie de cosas en las que ellos creen que los ubica en la izquierda, ¿sí? Y que son cosas que tienen que ver pues más con sus cosas de orden personal, individual, pero las generalizan. Si alguien tiene problema con su pareja, pues debe arreglar esa pareja o debe buscarse otra pareja, ¿sí? Pero no teorizar y generar toda una situación sobre el patriarcado y toda una serie de cosas. Pero bueno, ellos así lo quieren ver. Si nosotros antes pues veíamos las cosas más en términos económicos, no en términos de ese tipo. Pero bueno. Muy bien. Déjame hacer mi comentario. Bueno, mis comentarios. La verdad, la mayor parte de los temas ya los tocó Ernesto y creo que lo hace con mucho tino, con mucha certeza. Entonces, me voy a permitir además complementar 2, 3 cosas que se me hacen importantes. En el caso de Lozoya, creo que hace 2, 3 semanas, lo comentábamos también con Ernesto, Lozoya ya ganó los amparos correspondientes a las demandas de Oberdrecht. Esto quiere decir que entonces ahí ya no hay causa que perseguir. Habría otros temas que sí, por supuesto, en primer lugar, no han prescribido, sino siguen vigentes, como puede ser el caso de sobornos, como puede ser el caso de la planta esta de, ¿qué? Polietileno o etileno. Hidrogenados. Ese, exactamente. Entonces, a lo mejor por ahí sí puede haber causas. A mí lo que me sorprende fue lo que sucedió. No me sorprende la supuesta denuncia de hechos, que tiene razón Ernesto. Tiene que ser una confesión de parte, según me dicen los abogados, tal cual lo expresa Ernesto. A mí lo que me sorprende es la comparecencia pública del fiscal, platicando coloquialmente que Lozoya se presentó una denuncia en contra de un presidente y de su jefe de campaña y no sé qué cosas más. Creo que eso es totalmente imprudente desde el punto de vista jurídico, porque no se pueden ventilar este tipo de elementos, de datos, sin haber integrado una carpeta, sin haber hecho las investigaciones correspondientes, sin que el juez haya dictado alguna resolución sobre los delitos que se están denunciando. Entonces, esto para mí me queda más que claro, y subrayo lo que dijo Ernesto, esto es político electoral, no me cabe ninguna duda. Pero además, a mí me viene a la mente otro asunto, que el hecho de que Gertz Manero haya salido a denunciar estos temas públicamente sin respetar el marco jurídico correspondiente, pues le está dando elementos a los abogados de la Defensoría con el objeto de que mañana o pasado, dentro de un mes, 2 meses, en enero, presenten unos amparos y los ganen. ¿Por qué? Porque hubo violaciones a los derechos humanos de los inculpados, ¿verdad? Entonces, creo que ya está todo bien tejido, bien armado, para nada más explotarlo
políticamente y públicamente, porque la gente no va a entender ese tema. A la gente en general, como Carlos señala, la investigación que tú haces, está más preocupada ahorita por la pandemia, por la delincuencia organizada, por la violencia, por la economía, por la falta de trabajo y otros temas más. El tema de Lozoya y de Peña Nieto y Videgaray y todo lo demás, pues sí, lo podrán atender, pero les vale gorro. El hecho de que los acusen a ellos o no los acusen, los metan a la cárcel o no los metan a la cárcel, no va a resolver el problema que ellos están viviendo, que es el de la pandemia, que es el de la violencia, que es el de la falta de trabajo, que es el de la economía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto. El segundo aspecto es el siguiente. Yo tengo la impresión de que López Obrador está armando todos estos escenarios de crisis, porque tal cual lo hemos estado platicando en las últimas semanas, son demasiados focos rojos en varias áreas de la actividad socioeconómica del país y de las regiones del país, y ahí están y se siguen alimentando. Entonces, yo estoy llegando a pensar, y esto no es más que una hipótesis mía, y es la primera vez que lo expreso en público, yo tengo la impresión que López Obrador y su círculo cercano, su círculo rojo, están armando una estrategia de tal forma de que el país llegue en crisis para febrero, marzo del año entrante, abril posiblemente o más, ¿verdad? Y entonces él pueda decir, ¿saben qué? Por causas de fuerza mayor y por seguridad nacional, las elecciones de julio del 21 o se posponen o se cancelan, ¿verdad? Yo sé que es una hipótesis demasiado audaz, demasiado perversa de parte, sí. Subjetiva, ¿verdad? Pero yo no entiendo por qué no ponen atención en problemas que se pueden resolver con facilidad. Es el caso de la agricultura. Yo tengo varios amigos agricultores y ganadores que ellos estarían encantados de la vida ahorita o la semana que entra si les hicieran llegar los recursos económicos necesarios que están pactados, las semillas y todo lo demás, y se acaba el problema. No tiene mayor ciencia, no es algo complicado. Sin embargo, no lo hacen. Y no lo hacen, y ¿cómo se llama? El caldo de cultivo se sigue incrementando. Otro problema que se puede resolver con, digamos, relativa facilidad, pues hay varios, ¿no? Es el caso de los niños con cáncer que no tienen medicinas. Caracolas, y ya llevamos casi un año completo y sigue todavía fallando el sistema. Se me hace totalmente absurdo, ¿verdad? El llamado de varios sectores de la población, ahora incluyendo al grupo encabezado por Cordera, donde piden una acción concreta, coordinada, nacional, para resolver los problemas económicos, no se hace. Simplemente no lo pelan. El llamado de los gobernadores con el objeto de agilizar los trámites para resolver los problemas de aquí en Nuevo León y Tamaulipas por el huracán Ana, pues no se ha resuelto tampoco. No hay recursos, y entonces todo lo dejan ahí se va, y van incrementando la presión, y tengo, de veras, yo tengo esa hipótesis, no tengo forma de justificarla, pero sí pienso que va a tronar en enero, febrero, marzo, y el señor López Obrador cínicamente va a proponer al Congreso de la Unión que se posponen o se suspenden o se cancelan las elecciones porque no hay las condiciones de seguridad nacional para llevarla a cabo.
En el caso de, por último, ya nada más, el otro caso que me preocupa muchísimo, ustedes saben que yo soy una profundo, no solamente seguidor, sino promotor de la educación de calidad. Estas decisiones que ha estado tomando últimamente el gobierno para regresar a clases y que otorga los contratos a las televisoras para que puedan dar clases en línea, es bueno. La gente lo vio con simpatía, pero es ineficiente, no va a cumplir con los propósitos de calidad educativa que se requieren, ¿verdad? Entonces va a provocar también inquietud con los padres, inquietud con los alumnos, con los mismos maestros, etcétera, etcétera. En fin, veo demasiados focos rojos, no veo ninguna estrategia de solución a ellos, pero sí veo una estrategia de provocar una crisis mayor que contravenga la seguridad nacional y provoque una decisión muy, muy temerosa, muy grave, que sería la suspensión de las elecciones. Gracias. Sí, muy bien. Yo quiero hacer Pues, una aclaración a Monter. adelante. Salvador. Raúl, yo creo que si lees el famoso escrito ese que pusimos ahí en la grilla de jugar con el librito o gobernar con el librito, en uno de los apartados habla de eso. De hecho, no es nada nuevo. No sé si viste que hace 2 semanas Trump dijo también lo mismo, que debido a las condiciones de salud y de problemas de gente, que se podían posponer las elecciones. O sea, no es más que seguir el juego del librito que maneja cómo constituir el poder. Cuando las condiciones te sean adversas, tienes 3 caminos. Modificar de tal manera que te sean favorables. Segundo, que es el manero, comprar a tus adversarios para que no peleen. O tercero, posponer las elecciones. Entonces están en ese nivel y no está desfundada tu hipótesis. Creo que está bien centrada en el manejo y la conservación del poder y no de este gobierno. Si te ves la historia en la época de la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial en Francia, en Inglaterra, en Alemania misma, te vas a dar cuenta que es parte de ese mismo juego, si tú quieres perverso, pero real, de lo que se llama la real política y la conservación y acrecentamiento de poder. Sin duda alguna, está entre las posibilidades. Sí, yo lo que observo, vamos a pasar a la segunda ronda, sí, es que este es un gobierno que llega por la vía democrática, pero impulsado fuertemente por un grupo que tenía una idea revolucionaria. Y ellos han soñado o pretendido, pues, que lo que fue una elección constitucional normal, ordinaria, sí, que simplemente tuvieron más votos y eso los lleva a la presidencia. Ellos han pretendido esa situación. Desde un principio se ha visto así. Y gente como Lorenzo Meyer lograron un prestigio por años, ¿sí? Siendo gente equilibrada, crítica del gobierno, pues se desfondan, ¿sí? Y empiezan a decir estupideces, como por ejemplo plantearon que la elección fue una insurgencia electoral, o sea, dándole ese matiz, pues. Una revolución. De una rebelión, ¿sí? Y entonces, bueno, siempre ha estado la posibilidad de que se genere una condición para un autogolpe de Estado y de ese modo establecer pues el cambio profundo que ellos quieren. Pero yo lo que veo es que cada vez han tenido más dificultades y no está tan fácil. Ellos han logrado subvertir una serie de cosas, pero pues es claro que no pueden todas. Han tenido rotundos fracasos. En el tema de la conformación del INE fracasaron y en otros temas también han ido teniendo problemas. Entonces, yo creo pues que sí están muy desesperados. Es la consecuencia de sobresimplificar las cosas en un mundo que es cada vez más complejo, ¿sí? La idea de que no tiene ciencia gobernar, de que todo es sencillo, ¿sí? Hacer un pozo petrolero, simplemente hacer un pocito ahí y sale el petróleo. Esa idea, pues, que se tiene en el gobierno,
es terrible. Y tener un gobierno encabezado por alguien que no escucha, pues también, ¿sí? Yo creo, pues, que para muchos funcionarios de este gobierno, que igual que Lorenzo Meyer lograron cultivar un prestigio importante, pues va a ser su fin moral, ¿sí? Su fin ético. O sea, yo creo que muchos deben de estar en una condición complicada, de eso que acaba de hacer Gertz Manero, ¿sí? No creo que haya sido su idea, ¿sí? Pero están no para hacer las cosas para el país, están para complacer al presidente. Esa es una situación muy clara. Y bueno, pues es lo que estamos viviendo. Yo la verdad creo que sí van a intentar hacer eso, como han intentado hacer otras cosas, pero creo que no va a ser fácil. El INE está muy firme en que las elecciones deben de realizarse. Y yo siento pues que la sociedad está participando de un modo muy intenso. Cada vez yo encuentro grupos de muy disímbolos, pero curiosamente o extrañamente con una misma idea, ¿sí? No queremos que en la elección del 21 Morena siga teniendo el dominio en la Cámara de Diputados. Y prácticamente todos, ¿sí?, traen la misma estrategia. Entonces es una situación donde sí se está dando ahora sí una rebelión, ¿sí?, o una insurgencia electoral en el propósito de que por la vía institucional se le quite a Morena el poder que tiene actualmente y se le ponga en la antesala para que ya se retire y deje de hacerle daño al país. Eso es lo que yo estoy observando, ¿sí? Entonces va a ser muy difícil, pues, que entren. No tienen el aval de la gente pensante. Esa gente como Rolando Cordera y otros que se han estado manifestando, pues por supuesto que van a reprobar eso y tienen su peso. López Obrador decía que la oposición estaba moralmente derrotada y desde un principio yo dije, quien está moralmente derrotado es él, porque está haciendo exactamente las cosas que él decía que no estaban bien. Sí, exactamente lo contrario. O sea, él debe tener una crisis interna que le genera muchas cosas, entre otras, pues olvidarse de subirse la bragueta. Entonces, esa es una situación, pues, que yo no la veo tan fácil. Bueno, vamos a pasar a una segunda ronda, compañeros. Pero una pregunta a tus Adelante. aseveraciones, Salvador. Adelante. ¿Me podrías decir cómo se dan los golpes de Estado? ¿O quién es el elemento fundamental de un golpe de Estado? El ejército. Bueno, y yo te pregunto, Los coroneles, para ser más específicos. Para ser más específico, ¿qué intervención tiene en el gobierno hoy en las áreas? Todo. ¿Ah? Entonces, Todo. yo te quiero decir algo que nosotros hemos llegado, el golpe de Estado ya se lo dieron al país. El problema es instrumentar ahora un sistema que acabe con la democracia. Todos los grandes dictadores del mundo han llegado por vía democrática. Hitler en la primera elección sacó 3 millones de votos, en la segunda 6 y luego bajó a 4, pero en la siguiente sacó el 96% de la votación y ya después ya no hubo votaciones. Ya no hubo votaciones en todos los 12 años que estuvo. Y si quieres, te hablo de Hitler, si te hablo de Batista, y si quieres, vamos más para el sur. Entonces, ¿cómo llegan? Y yo quiero decirte que a lo mejor no hay tal contradicción entre eso que tú dices, que lo que él señalaba en su principio, a lo mejor era parte de llegar. Hitler también utilizó las mismas armas. O sea, es la misma historia revolucionaria, tienes que tener un lenguaje revolucionario. Una vez en el poder, haces lo que tu proyecto original tiene, que no lo debes decir. Y en la primera regla de poder es el acceso al poder. Claro. Yo lo percibo así, no sé cómo lo sientas tú, pero creo que estamos atrasados, en la ciudadanía en general, porque el golpe de Estado ya, dime dónde no están los militares. Dime dónde no están. Están en salud, están... Nomás les falta educación y yo te pregunto, es la única área donde no las han metido, pero en todas las demás áreas, dime dónde no está el ejército. Sí, pero es muy conceptual esa idea que planteas de golpe de Estado. O sea, la idea de un golpe de Estado es llegar y
desconocer todo y establecer tú las propias reglas, ¿sí? No, pero esa es la clásica. Acuérdate que si tú quieres ver los procesos sociales como que no cambian, no. La cambia de forma, pero la esencia es la misma. Aquí te la están llegando muy sencilla, diferente a como tú pensabas el clásico golpe de Estado. Que un grupo de militares llegan al palacio, sacan al presidente. No, ya no es así. El mismo presidente se crea un autogolpe de Estado. Dices que aquí tienes la construcción, aquí tienes la salud, aquí tienes los aduanas, aquí, ¿qué más quieres? O sea, están cambiando y están cambiando las instituciones. Cuando tengamos el golpe de Estado de veras, te voy a decir, mira, este sí es un golpe. No, espera, allá vamos. Yo ya tengo mi visa de exiliado político por si las dudas. Yo concuerdo con Salvador que todavía no llegamos a ese nivel y yo creo que la sociedad sí se va a expresar fuertemente para evitar la perversa situación de poder cancelar las elecciones. Las elecciones se van a dar, quiera o no quiera el presidente, estemos en la crisis que estemos, los que estamos ahorita en algunas posiciones de querer jugar, estamos entendiendo muy claramente que tendremos que tener que hacer las campañas de una manera total y completamente diferente, donde a lo mejor lo territorial no va a ser lo más importante, sino va a ser lo más importante llegar a través de las redes, pero también llegar a los puntos concretos de territorios de manera diferente. Yo no veo por ningún motivo y ninguna razón que la sociedad vaya a permitir que las elecciones del 21 no se den, porque sí, realmente todos los grupos donde yo también pertenezco, la constante es ni un solo voto a Morena en 21 para quitarle el control de las cámaras y poder que las leyes sean hechas realmente en beneficio del ciudadano. Quiero agregar también que muchas de las decisiones que ha perdido Andrés Manuel López Obrador, muchas de esas decisiones, todavía algunas de ellas están en denuncia y no han podido ser aterrizadas. Están legalmente amparadas por alguna circunstancia, alguna gente, y no se han dado tal como él quisiera. Gracias a Dios, todavía tenemos todos esos recursos para ampararnos de que este hombre se crea el amo y señor y dador aquí en nuestro querido México. No sé si coincidan conmigo, pero sí ha perdido legalmente 2, 3 batallas importantes donde él quería hacer las cosas como él quería. Muy bien. ¿Quién sigue? Sí, adelante, Raúl. Con el objeto de hacer menos seria esta mesa grillera, me gustaría comentar lo de Samuel García. Para mí, en lo personal, lo que hizo Samuel García fue una imprudencia, pero no fue un acto machista. Y fue una imprudencia porque simple y sencillamente él, que es muy protagónico, pues estaba conviviendo con su esposa, ¿verdad? Y estaban comiendo ahí unas patitas de pollo barbecue, no sé qué rollo, ¿verdad? Y la señora se le ocurre mover la pierna, que por cierto está muy flaca. Creo que estaba más sabrosa ¿cómo se llama? La patita de pollo de barbecue. Raza. ¿Verdad? Y entonces él tiene una expresión, ¿verdad? Una expresión de que, oye, no enseñes de más, tú eres para mí, no para los demás, alguna pendejada de esas, ¿no? Entonces, yo en lo personal, la verdad que creo que fue un acto de imprudencia, pero todavía hubo más imprudencia en la sociedad. Fue impresionante lo que se movió en las redes sociales, incluyendo hasta noticieros nacionales, tanto en la Ciudad de México como aquí en Monterrey, dándole una importancia a algo que para mí, repito, fue una estupidez de plática entre esposa y esposo.
o pareja arrejuntada, como ustedes quieran verlo, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que, en primer lugar, Samuel García creo que ha exagerado su exposición en las redes sociales y eso me demuestra su inmadurez como persona. No puedo dejar de reconocer que es un hombre muy inteligente, es una persona muy preparada, es una persona que conoce los temas de la función pública, y creo que tiene muchas capacidades, pero es una persona muy inmadura, pero igual de inmadura es la sociedad nuestra. No puedo entender, no puedo concebir el tiempo que se le dedicó a criticar o a defender a este muchacho. Se preocupa, claro, los que lo hicieron, o los que se envolvieron en el manto de la Virgen de la patita de barbecue de pollo, son clases de niveles socioeconómicos de la media alta para arriba, porque los demás están preocupados en otras cosas y les vale madre. En comer. Exactamente, en comer. Que les vale madre que la señora enseñó una pierna flaca, ¿verdad? Sin embargo, los otros, hay una trivialidad, una superficialidad impresionante. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención, más que la señora haya enseñado la pierna flaca. Ya lo tocó Salvador ahorita hace un momento. La diferencia en el pensamiento etiquetable que tienen las nuevas generaciones, centennials y millennials, hace que este acto sea replicado de la manera en que fue replicado. Pero, y Arcadio, etiquetado de la manera en que fue etiquetado, sí. Perdóname que te interrumpa, pero yo, por mi edad, yo recibí una gran cantidad de comentarios de adultos mayores. De adultos de tu edad. Que yo. Okay. O sea, no solamente jovencitos, sino hubo de todos. Hubo uno que inclusive, yo tengo un grupo de aquí, de los vecinos de San Jerónimo, ¿verdad? Que nos dedicamos a cuidar al parque y la seguridad, ya sabes, sí. Las cosas de la colonia. La labor de la colonia de nuestra colonia para que sí. se vea bonita, y esté bonita, ¿verdad? Oye, uno de ellos subió ¿cómo se llama? El video de Instagram con una crítica de lo más estúpida que te puedes. Le dijo, oye, por favor, bájalo, no tiene nada, es una cosa de lo más tonta. Claro, si tú subes un video, le dije a él, y tu esposa enseña la pierna, te matamos, cabrón, claro, por andarlo subiendo. Yo creo que el problema fue la imprudencia, tal como tú lo dices. Creo que a lo mejor están exagerando mucho en estar exponiendo su vida personal, su vida social demasiado en las redes, y obviamente puedes caer en un error en cualquier momento. Pero sí yo veo muy etiquetable. Las nuevas generaciones etiquetan mucho ciertas luchas que para nosotros los mayores, oye, eso no es problema, o sea, la está cuidando, para mi gusto, está cuidando a la mujer en vez de ser una situación machista. Y luego, pues, él se da cuenta que lo etiquetaron como machista y como que presentaba como propiedad de su mujer, y pues pide una disculpa adecuadamente, ¿sí? Vamos a ver si le alcanza, y él debe a lo mejor tomar otras banderas para poder resarcir esa imprudencia. Eso es lo que yo pienso. Si me permiten, ya que se pasaron a la época de la farándula, decirle al compañero de Movimiento Ciudadano que yo creo que no lee lo que dice su presidente, ni la carta que mandó el presidente de su partido. ¿Me hablas a mí o le hablas extraño que no lo siga, y más siendo funcionario del movimiento. Sí sabe la carta que le mandó el presidente. Sí, ¿Qué le dice, mi amigo? ¿Y qué le dice? Pues le dice que trate a las mujeres de mejor manera, etcétera, que él es como ¿Fue amigo. ¿Fue una llamada de atención, sí o no? Sí, claro, es una llamada de atención, pero como manera de sugerencia. No digas que no fue trascendente. Fue tan trascendente que el presidente de tu partido le llamó la atención. Y quiero ir más allá. El dirigente de tu estado aquí también le mandó una carta muy fuerte. Yo creo que también la leíste. Pero nos toca a nosotros. Bueno, realmente. Déjame terminar. A ver. Sí. No te aceleres, tranquilo. No. Tranquilo. Para eso estamos. Más te moví tu partido. No. Saltaste igual que los morenos, igualito. No. Ahí estás. Adelante.
y se acabó. Sí. Déjame seguir. Creo que ya tengo la voz. Lo que les quiero decir es que el problema es que cuando nuestra sociedad no hace una autocrítica a sí mismo, se pierde el sentido. Cuando oigo hablar al compañero de Movimiento Ciudadano, veo la misma historia de Morena. Y dice bien Monter, nos falta mucha autocrítica y crítica. Yo creo que decía por ahí un viejo escritor francés, decía, en la tierra hace falta personas que trabajen más y se quejen menos, decía él. Que prometan menos y hagan más y resuelvan más. Que construyan más y destruyan menos. Que esperen recibir menos y siempre dar más. Que digan mejor ahora que no después. Y siento que el problema grave, yo estuve muy cerca, tú estuviste por ahí, y nosotros teníamos una crítica muy puntual contra lo que era el Consejo Nacional de Comercio. Yo te pregunto a ti, si tú eres una David de la democracia, ¿cuándo ha habido democracia para elegir el presidente de Nuevo León de tu partido? Desde que salió la licenciada Blanca Rocío Carranza, no ha habido una elección. Todo ha sido designaciones del centro. ¿Sí o no, mi amigo? Sí, claro. Entonces, o sea, cuando alguien dice estoy para la democracia, perdón, pero tu partido no sigue la democracia. Apenas hemos conformado el comité. Déjame terminar, ahorita me contestas, tranquilo, tranquilo. Take it easy, boy. Sereno, moreno, sereno naranja. Quiero decirte, naranja, el color naranja fue una propuesta de Nuevo León, si no, pregúntale a tu partido. De aquí salió, de un estudio que se hizo una serie de compañeros en aquella época que militaban en Convergencia, de cambiarle el nombre de Convergencia, porque era lo peor que había. El azul, teníamos 36 colores en el famoso logotipo. En el escudo, en el logotipo. Sí, yo no tienen ustedes idea de lo que están haciendo. Y en una reunión nacional nosotros propusimos, y está en los análisis del Consejo, dijimos, ¿sabes qué? Vamos con un color, y pusimos el naranja porque tiene todo un significado. Pero bueno, esta es otra historia. Lo que nosotros estamos viendo en los partidos, y por eso nos abandonamos, cuando vemos que no hay intención se abandonaron los principios. El primer principio que hicimos todos los que firmamos yo soy fundador del partido. El partido cuando se fundó. Sí, no necesitas decírmelo, yo lo sé. Quiero decirte que lo primero que dijimos, nadie puede volver a ser presidente ni estar en eso más de 2 periodos. Y yo te pregunto, ¿cuánto lleva antes? No, pues antes sigue ahí como consejero. Sin embargo, Castañeda es el presidente del comité. Perdón. ¿Jugamos a las ingenuidades? ¿De veras vamos a las ingenuidades? Por no decirle, como le dicen en mi pueblo, tú sabes quién es el que mueve. Perdóname. Si tú te la crees que hay elecciones, dime cuándo ha habido elección de presidente en Convergencia. No, mi amigo, no es cierto. ¿Cuántas de las gentes del Consejo Nacional son empleados de Convergencia o de Movimiento Ciudadano? Lo desconozco. Yo veo gente que no está empleada. Yo veo gente que está ahí ¿Cuánto tiene el Consejo Nacional tuyo? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos miembros tiene el Consejo? Pero bueno. Yo estuve en diciembre. Estuve por ahí en diciembre el Consejo Nacional. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Éramos más de 400. No, compañeros, ¿cuántos hay, hombre? Nos estamos desviando del tema, compañeros. Sí. No, a ver, Salvador, perdóname, no nos estamos desviando del tema. Estamos hablando de la incapacidad de los partidos y de muchos de los ciudadanos que permiten esto. Si tú lo permites ahí, tienes que ser congruente. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablamos de la congruencia? O sea, si no tienes congruencia, yo te aseguro que estaría con Morena, te exhibiría. O sea, si hubiera Moreno, dices, ¿sabes qué? O sea, ¿de dónde? Morena está peor, nomás te dijo, todas las decisiones las toman Andrés Manuel, ¿sí o no? Pues sí. Te dijo, de aquí en adelante todos los funcionarios. Pero aquí nosotros, no, de verdad, ya empezamos por lo pronto a hacer un comité estatal donde hay cinco comisionados, que son los que toman las decisiones, y estamos en el proceso de poder hacer la convención estatal. En el ¿Cuántos municipio, años tienes ya en Movimiento Ciudadano que no hace nada? Desde 2009, y yo he empezado peleando todo esto, pero ya nosotros aquí en San Nicolás ya tenemos nuestro comité, tenemos comisionados. Déjame terminar mi intervención porque son otras cosas.
Yo quería plantearte, Salvador y Monter y los demás compañeros, un hecho que estamos trabajando. Mira, estamos terminando lo que es la realidad y los hechos. El juicio de la realidad conservado presupone el ejercicio de nuestra capacidad para procesar la realidad y adquirir conciencia de ella. ¿Qué es lo que está pasando con el presidente? Tiene otra realidad y mucha gente tiene otra realidad y te dice que todo está muy bien. Eso es esquizofrenia. Este tipo de esquizofrenia es el juicio de la realidad con una interpretación de una realidad sesgada por el delirio. Y eso es lo que está pasando. Psicológicamente, la gente está fuera de lugar. Lo que dice Montero es que la gente, pues sí, porque está viviendo un momento diferente. Lo que tenemos que entender es que nuestra realidad está cambiando de manera impactante. Y no digo que para bien, está cambiando. Y los cambios pueden ser positivos, negativos. Entonces yo veo que en el caso de la sociedad nos falta mucho. Nos falta mucho. Primero pertenencia y luego manejar la consistencia y luego el trabajo en la sociedad. Y muchos, la mayoría de los ciudadanos de este país, no le entran a la política. Esa es una realidad que tenemos que cambiar. En fin, lo que yo te decía, quería decir con respecto a lo que la vez pasada me dijeron que si era de izquierda y esas jaladas. Les voy a leer lo siguiente. Los términos de izquierda y derecha son propios de la Revolución Francesa, pero creemos que son actitudes de mirar la vida tan viejas como los sapiens hay sobre la tierra. Siempre hay una actitud conservadora y una actitud solidaria de cambio que se expresan de acuerdo a los valores de la época. Ahora, cuando en lo que llamamos de izquierda se opina demasiado, se cae en el sectarismo, se dogmatiza, suele caer el infantilismo, en confundir el deseo con la realidad. La derecha conservadora también cumple una utilidad, porque no se puede vivir cambiando a cada rato. Pero cuando afina demasiado su conservadurismo, cae en lo reaccionario, en lo fascistoide. Estos dilemas están permanentemente en el ser humano. La gente buscó una opción, una esperanza, una ilusión y la pudo concretar en parte sí y en parte no. La gente sigue prisionera de su cultura y las sociedades contemporáneas nos transforman en adictos consumidores. Los de tu edad se enamoran y salen a pasear y van a ver las vidrieras en el shopping. Es para los jóvenes. No se puede creer el grado de domesticación que nos han impuesto la mercadería. En ese mundo, la pobre criatura humana pide más, más y más. Y ese es menos, menos, menos. Entonces sacamos a bastante gente de la extrema pobreza, pero no los hicimos ciudadanos, los hicimos mejores consumidores. Esa es nuestra falla. Estas palabras las dijo el expresidente de Uruguay, un hombre de izquierda, ex guerrillero. Claro. Escribimos de manera completa lo que el compañero dice. Esa es nuestra posición como ciudadanos desde hace mucho tiempo. Ahí termino. Muy bien, vamos a entrar a la última ronda, compañeros. Como siempre, la ronda grillera, sí, ver qué es lo que podemos esperar esta semana en la próxima medición. Yo nada más quisiera hacer un comentario sobre el tema de Samuel García. Una de las cuestiones más tristes en la política es que la gente se impacta, se mueve más sobre la base de cosas superficiales que sobre la base de cosas sólidas, fuertes. A lo largo, pues, de los años hemos podido ir constatando eso, que ocurren cosas realmente trascendentes y no mueven la intención de voto, no mueve nada. Ocurre una situación francamente superficial y entonces se mueve. Por eso mucha gente que está en el tema de la asesoría electoral genera una serie de recomendaciones, como, por ejemplo, pues estar haciendo cosas que sean llamativas y hablar de la diegomanía y hablar de cosas así que a la gente le impacten. Y en los cursos a los que van los políticos nuestros, por ejemplo, a Estados Unidos, para que los orienten en cómo utilizar las redes para su beneficio político, les recomiendan cosas así de triviales. O sea, les dicen, tú tienes que estar presente ahí y
por eso si ustedes ven muchos de los espacios en las redes sociales de los políticos, dicen cosas intrascendentes, como llegando a tal parte, ¿sí? Haciendo esto. Simplemente lo que quieren es ocupar el espacio, ¿sí? Que se vea la gente. Y sobre esa base, bueno, pues hemos tenido una situación donde tenemos un deterioro, pues, en la calidad de la vida política. Y bueno, esa es la realidad que tenemos. Es claro que el reto de la gente que tiene interés en participar en política y llevar ideas interesantes, pues es un reto muy grande, porque tiene que vencer ese tipo de cosas. Y bueno, pues es la situación que tenemos y es a donde nos ha llevado la democracia. Pero bueno, creo por otra parte que precisamente por ser esa situación de cosas intrascendentes las que influyen, se convierten en trascendentes desde el punto de vista político. Y el caso de Samuel es ilustrativo. Yo creo que ya prácticamente perdió la candidatura a la gubernatura por una situación intrascendente que no le resultó como él esperaba, si se le revirtió. De hecho, pues yo sigo los indicadores políticos. Samuel tiene meses de estar en una situación de deterioro y lo ha hecho porque ha creído en fantasías, ¿sí? Ha creído, por ejemplo, que publicando encuestas que dijeran que iba bien y le iba a permitir tener una condición de fuerzas, en lugar de realmente saber con precisión qué es lo que está sucediendo con su persona en relación con los electores. Pero bueno, cada quien pues hace sus cosas, decide y se equivoca y paga las consecuencias. Lo que tenemos esta semana va a ser muy interesante porque ya va a estar el tema de Peña Nieto, va a estar el tema de Videgaray y vamos a ver cómo reacciona la gente. Yo creo que si finalmente suenan las alertas negativas para el PRI, para el PAN, fundamentalmente en el tema de la intención de voto para diputados federales, o suenan las alertas positivas para Morena, entonces habrá una esperanza para que al presidente esto le funcione. Si no es así, entonces querrá decir que, aunque pudiera tener algún efecto, este se está colapsando por el efecto que tiene el tema de la pandemia, fundamentalmente, que es el que está más en mente, pero no menos importante, el tema de los homicidios dolosos que tenemos en México, que también van al alza, y todos los otros temas que están alrededor de esto, ¿sí? Entonces, pues, viene una semana interesante y la pregunta que hago, pues, siempre al final es, ¿qué piensan que va a suceder? Finalmente, el efecto de llamar a cuentas a Peña Nieto, aunque sea de orden mediático, va a generar las alertas, se va a deteriorar el PRI, ahora sí, se va a deteriorar el PAN, Morena se va a fortalecer. ¿Qué es lo que ustedes piensan que esperamos para que se prueben y ahora que tengamos la siguiente medición se pongan una palomita o se pongan una crucita, ¿sí? Con respecto a sus capacidades para asomarse al futuro político. Entonces, compañeros, esta es la grilla y a esto los invito. Adelante, Raúl. Yo creo que esta comparación que tú haces entre la pandemia versus la demanda contra Peña y Videgaray es muy interesante y yo creo en lo personal que seguramente puede haber una pérdida de simpatía en el PAN y en el PRI y una posible recuperación, pero muy pequeñitas en Morena. La mente de la gente está ahorita enfocada en la pandemia. Creo que es lo que más les preocupa porque los números siguen ascendentemente, ya lo vimos hace unos momentos. Yo creo que si llega a haber un aumento en la aprobación de AMLO, un aumento en la simpatía de Morena, un declive en la simpatía del PRI y del PAN, van a ser muy pequeñitas y no creo que vayan a tener un impacto importante. Por último, yo no asistiré el próximo sábado si no está ENA. Ustedes son bien aburridos, carajo. Ya, mira, por lo que dijiste de Samuel, ya traías como 4 etiquetas ahí encima. Sí.
Yo creo que le puse algo de pimienta, pero Y bueno. además, estos minutos que pudimos hablar, si estuvieran reducidos más o menos a una décima parte, ella hubiera dominado todo. Ok, adelante. Adelante, Cendejas. Yo también coincido con Raúl que básicamente esta semana va a seguir el tema de la pandemia. No creo que vaya a pasar absolutamente nada que vayan a traer a Peña Nieto a declarar. Ese es un juego que van a traer por ahí y van a tratar de alargarlo lo más posible para llegar a finales de año para poder que tenga un impacto político verdadero. Él puede tener un impacto, como dice Raúl, de pocos puntos hacia arriba o hacia abajo. Mi percepción aquí entre mis ciudadanos finalmente es que a nivel estatal y a nivel nacional están buscando nuevamente partidos en lugar de movimientos. Y yo creo que nosotros como Movimiento Ciudadano tenemos que trabajar mucho para poder incidir y poder hacer crecer nuestro movimiento de manera muy, muy grande y sin fijarnos lo que haga el PRI o haga el PAN o haga Morena. Esa es nuestra percepción. Y esta semana veo la pandemia en el punto que se va a poner plano, flat, va a empezar a ponerse flat para, si hacemos caso, ir para abajo o ir, si no hacemos caso, ir para arriba. Pero desde el punto de vista social, ese es la principal situación que tiene la gente. Cómo comer, cómo reactivar la economía, sobre todo las grandes masas de la economía informal que viven al día. Ese es mi punto de vista. Claro. Ernesto. Bueno, yo quisiera, ya que tomaste ¿cómo se llama? Tu amigo Samuel García, sé que te están buscando para que lo asesores. Esa es la última chisme que me no califica para ser asesorado. Sí, yo te iba a decir que por salud mental no lo hicieras, pero bueno, pues allá tú, no me gustaría volverte a decir en público, ¿verdad? Que creo que es contaminante, es tóxico. No, yo creo que aquí lo que tú planteas, Salvador, es el problema de que son cosas muy, muy baladís, pero hay en el fondo sustancia. Mira, cuando inició el proceso, tú recordarás que te dije que iba a hacer una acción. Nosotros iniciamos un juicio político contra Jaime Rodríguez. ¿Te acuerdas que te comenté lo que íbamos a hacer? Y yo sabía que la única manera, y te lo comenté a ti, lo comenté en las mesas en aquella época, hablando de un año y pico, les decía que de acuerdo a nuestra constitución, lo único que procedía era un juicio político. Y cuando estos iniciaron el proceso de la generación de un nuevo curso o un nuevo sistema para conceder que el Congreso, en manera especial para el gobernador Jaime Rodríguez, yo te platiqué con la gente del Congreso y les dije, oye, pues esto es una barrabasada. Pero ahí cuando platiqué con ellos me di cuenta de dos cosas y te lo comenté. Primero, uno, que ellos sí sabían que el juicio político era lo único que procedía. Y segundo, que los dejaron ir con la finta, fíjate. Porque el PAN no dijo nada. Y yo con la gente que platiqué, de unos y otros, sabían, porque jurídicamente me dijeron, no, estamos de acuerdo contigo, es el juicio político. Entonces ríe y me dice, es que el gobernador compra muchos diputados. Y, está bueno, le dije, no se muere. Entonces yo dije, no tiene sentido. Y por otro lado, la gente del gobernador inició un proceso de inconstitucionalidad de esto. Yo creo que la trampa estuvo en que llegó el tribunal. Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial te establece que la autoridad jerárquica superior debe tomar la decisión, ahí se hundieron. O sea, o no leyeron la Constitución. Mi hija te dije que estaba terminando la carrera, me dijo, papá, eso lo vemos en segundo semestre de leyes, papá. Pues no hay prioridad ni supremacía, ni dependencia del judicial, del legislativo y del ejecutivo. No hay uno arriba del otro. Dice, el único proceso que queda pues, es el juicio político. Y que sí, mi hija, pero pues, esto es otro, es político. Y los dejaron ir, y los dejaron ir, y los dejaron ir. Porque esa era la bandera fundamental de este muchacho, tú, Salvador, de García. O sea, él
se iba a colgar la medalla de haber tumbado al gobernador. Sí. Es un problema de fondo. Y la gente lo dejó llegar y se la aventó. Y luego ha venido teniendo una serie de desencuentros. El problema de las redes sociales, nosotros tenemos un miembro del instituto que se dedica a eso en Estados Unidos. Y me decía, el problema de las redes sociales es que tienes que ser muy, muy especial. O sea, no romper el ritmo de exhibición. O te exhibes más o te exhiben menos. Dice, es muy difícil. Necesitas estar midiendo, necesitas estar recabando información para ver que lo que hacen no se vaya. Y él tuvo 2, 3, yo tengo 1 hora de grabaciones que sacaron en internet donde se pelea con la novia y le dice una serie de maldiciones con la que se casó. Entonces, eso se le van a sacar y que pues, seguramente estos monos, si yo lo tengo, que no tengo nada que ver en el asunto, pues van a tener los adversarios. Y todos los adversarios, pues, contribuyeron, tú, Salvador. O sea, y esto último, lo único que hace es que el mismo partido, si tiene un poco de idea de mantenerse con un buen número de votos, pues va a buscar posiblemente, yo creo, y conociendo a Dante como lo conozco, va a tener que entrar una persona diferente. Creo que el muchacho llegó a su nivel de incompetencia y es muy audaz. ¿Sí? Yo no creo que sea inteligente. Yo tuve 2 debates con él y nunca la hizo. O sea, la verdad. Y además lo tenemos, en su momento, no nos entregó los dineros y le encontramos en el manejo de los dineros cuando él estaba serias irregularidades. Y ahí están en la comisión. O sea, por ese lado yo creo que se quitaron de un hombre que había subido muy bien las encuestas, tenía muy buena aceptación entre los jóvenes. Mi hija hizo un sondeo en la universidad con un grupo que viene y me dijo, papá, hay mucha aceptación de la gente. Es más, ahorita, dice papá, en la universidad, en leyes, hay un grupo de gente de Movimiento Ciudadano que le está ofreciendo chamba para que se vayan a la campaña de él y que cuando ganen les va a dar chamba. Así está, y tenemos las grabaciones de todo lo que están haciendo. Y yo lo que te digo es parte de la historia. Dije, mija, pues así es, así el PRI va a ir también y va a ir el PAN y todo el mundo te va a decir que jales y trabajes y luego después vendrá la recompensa. Eso es normal. Dije, no te asustes tanto, es la real política. Tú recordarás que mi hija fue la que ganó el amparo cuando paramos el Pal Norte en Fundidora. Entonces, muy especialista y sobre todo en cuestiones de derecho ambiental. Entonces, se cree mucho en eso. Le digo, no, mija, la realidad desafortunadamente es otra. Pero sí. Muy bien, compañeros, pues nos fuimos rápido hoy porque fuimos solamente 3 personas. Yo quisiera saludar antes de irnos a Javier Rivera, a Jesús Guba, que ha estado muy interesado en el tema de Samuel, y a Marta Marín Posar, que nos está viendo desde España. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí. El sábado no estoy seguro, vamos a ver qué sucede de aquí a allá. Si consideramos que hay materia para tener una sesión, pues la convocamos, ¿sí? Y pues, sin nada si más. Si no está Ena, no viene. Si no está Ena, yo le voy a decir a Ena que necesitamos, pues, que le quitas a Raúl, pues, ¿cómo? Sí, lo que pasa es que con esto que esto de Samuel se generó una idea de que yo enseño lo que quiera, ¿sí? Y entonces, pues ella salió en traje de baño, ¿sí? Enseñando lo que ella quería enseñar. Y entonces, pues ahí se generó una serie, pues, de cosas. Pero yo entendía que iba a estar aquí con nosotros, ¿sí? Pero, oye, sigue invitando al otro muchacho de Morena, hombre. Ya lo invité, pero como le pasa a los morenos, llega un momento en que no aguantan la mesa, ¿sí? Sí, lo que... Nos acusan de ser anti-AMLO y nos ponen una etiqueta más. ¿Qué etiqueta me ponen a mí que les tiro a todos? Como las mujeres de Juan Charrasqueado se aconsejan y se van, ¿sí? Así es. Bueno, nos vemos el próximo sábado, si es necesario, y de no ser así, el próximo miércoles ya con información fresca, sobre todo sabiendo cómo impactó este tema de Peña Nieto y de Garay
el ánimo pues de los electores, que es finalmente lo que interesa. Nos vemos, compañeros. Muchas gracias por participar. Hasta luego, Buen día, gusto verlos. Qué Me da gusto, verlos. Texas. Tenía cuántos años, 50 años de no verte. Más o menos, 50 Más o años. menos, ¿verdad? Lo interesante que me sorprende gratamente es que me acuerdo perfectamente de ti, que eras un excelente estudiante. Gracias, muy amable. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, Bye. cuídense mucho. Hasta luego, bye. Hasta luego, buen día. Bye. Gusto en verte, Raúl. Igualmente. Cerda, gusto saludarte, Ernesto. Por ahí estamos viéndonos. Hasta Bye, luego. mijita. Bye. Bye.